Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Saludamos a los valientes hermanos del culto de las 7 de la mañana, hoy 25 de diciembre. Y bueno, hermanos, hoy es Navidad, ¿no? Feliz Navidad para cada uno de ustedes. De repente, voltea al de la derecha, al de la izquierda, el hermano que está al lado, dígale feliz Navidad. Dios nos bendiga en este día de celebración, este hermoso día de celebración. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar para que el Señor pueda guiarnos con su palabra. El Señor tiene un mensaje para todos y cada uno de los que estamos aquí hoy atendiendo este culto. Vamos a orar para que el Señor pueda hablarnos al corazón. Oremos. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque al abrirla y al meditarla, Señor, cada día es preciosa, es hermosa para nuestras vidas. Señor, y también sabemos que hoy lo será, no dudamos, Señor, de ello. Padre, te pedimos que nos hables al corazón, que al poder, Señor, abrir tu palabra, tú nos puedas hablar a cada uno de nosotros de manera especial, Señor, en esta mañana. Te entregamos, Señor, este tiempo a ti, este tiempo de adoración, Señor, verdadera de nuestra parte, Señor, con un corazón dispuesto hacia ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos entonces a escuchar la voz del Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios en Lucas. Vamos a Lucas capítulo 2. Vamos al Evangelio de Lucas capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 8 al 14. Lucas 2, del 8 al 14. Dice así la palabra del Señor en Lucas 2, del 8 al 14. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hay muchos villancicos, muchas alabanzas que hablan sobre la paz en Navidad. Cantamos gloria a Dios en las alturas, ¿no? Hemos cantado esta alabanza hace un momento, ¿no? Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a los hombres. También hemos cantado: oíd un son en alta esfera, en la tierra gloria a Dios, al mortal paz en la tierra. También cantamos: al mundo paz, nació Jesús. Y lo que hemos cantado anoche, ¿verdad? Juntos como iglesia, noche de paz. Paz. Esta palabra tan pequeña, pero queridos hermanos y amigos, tan anhelada por cada ser humano. Todos los seres humanos anhelan paz. Hemos escuchado sobre la paz mundial todo el tiempo, a través de las generaciones, como es un anhelo histórico, la paz mundial. La paz mundial ha sido siempre un sueño de los hombres. Un sueño que ha sido buscado como seres humanos, y el ser humano persigue este sueño generación tras generación, pero es un sueño que vemos cada vez más y más lejano. ¿Qué es la paz? ¿Qué es paz? Si vamos al diccionario de la Real Academia, que es el diccionario oficial de nuestra lengua española, encontramos que paz puede definirse hasta de 5 maneras. Tiene 5 acepciones la palabra paz. Situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. Número 2, relación de armonía entre personas sin enfrentamientos ni conflictos. Número 3, acuerdo alcanzado entre las naciones por el que se pone fin a una guerra.
Número 4, ausencia de ruido o ajetreo en un lugar o en un momento. Y quinto, estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. Miren, hermanos, si nos damos cuenta, estas 5 acepciones todas definen paz en un sentido negativo. Es decir, paz es no guerra, paz es no enfrentamientos, paz es no conflictos. Así definimos la paz. ¿Por qué? Porque no percibimos la paz como algo natural en nosotros. La paz no es algo natural en el ser humano. La paz no es algo que tengamos dentro, no es algo que brota naturalmente de nosotros. Por naturaleza, como seres humanos, no tenemos paz, no vivimos en paz, nunca estamos en paz. Esa es la realidad del hombre. No hay paz. Hoy es Navidad. Hoy el mundo cristiano amanece en Navidad. Y yo le pregunto, mi querido hermano, ¿cómo está el Perú hoy en Navidad? ¿Cuál es la situación que vemos en las noticias y en las calles de Lima? ¿Estamos en paz? De repente usted me dice, no, pastor, no estamos en paz. Y podríamos preguntar, ¿cuándo hemos estado en paz? ¿Ha habido algún momento en algún gobierno en donde hayamos tenido paz en el Perú? Cuando estudiamos la historia del mundo, cuando estudiamos la historia del Perú, cuando estudiamos la historia de una nación, vemos que lo que narra la historia, ¿qué son? ¿Qué es lo que narra la historia de un país? Guerras, rebeliones, invasiones, traiciones, catástrofes. Los momentos históricos de una nación están marcados por este tipo de acontecimientos. Eso ocurre en la historia del Perú, eso ocurre en la historia de cualquier nación. Y por supuesto, eso también son hitos que marcan la historia propia de cada uno de nosotros. En la vida de cada ser humano existen hitos históricos, momentos históricos que marcan nuestra vida en un antes y un después. Y por lo general, en un ser humano, esos hitos históricos de su vida son guerra, alguna invasión en nuestra familia, en nuestra propiedad, alguna rebelión de algún familiar, amigo o en el trabajo, alguna traición o alguna catástrofe. Eso es lo que marca la vida de un ser humano. Lo natural en nosotros, hermanos, y lo dice muy claramente la Biblia en Gálatas 5:20, lo natural en nosotros son las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las envidias, los homicidios, etcétera, etcétera. Así literalmente lo dice Gálatas 5:20. Esto es lo que yo como hombre naturalmente produzco. Eso es lo que yo como hombre naturalmente muestro y ofrezco a los demás. Yo como ser humano, dentro de mí tengo esto. No somos agentes de paz, sino agentes de guerra, agentes de enemistad, agentes de conflicto, agentes de traición. Así somos por naturaleza. Esa es la realidad en cada ser humano. No hay ser humano en esta tierra que naturalmente sea agente de paz. No existe. ¿Por qué? Por el pecado que mora en cada uno de nosotros. Somos pecadores. Y el pecado, cuando no conocemos a Cristo, gobierna el corazón y la vida de cada hombre. Y entonces el pecado produce lo que la carne muestra. Y entonces no somos agentes de paz, sino agentes de todo lo contrario, de guerra, de enemistad, de conflicto, de traición. Dios anhela que el ser humano viva una vida de paz. Es el anhelo de Dios. Sin embargo, el hombre ha escogido enemistarse con Dios y darle la espalda. Y lo dice claramente la Biblia. En Romanos capítulo 3, en los versos del 10 al 18 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios,
Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El ser humano no conoce camino de paz. La vida del ser humano es quebranto y desventura. Más adelante en el versículo 23 dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria del Dios Santo, porque luego, como dice el capítulo 6, versículo 23, el precio del pecado es la muerte y la condenación eterna. Qué catastrófico es el estado del hombre, ¿verdad? Ese es el estado del ser humano. Hoy es Navidad, pero debemos recordar que ese es el estado de cada ser humano que no conoce a Cristo. ¿Hay en ese estado alguna posibilidad de experimentar paz? No, absolutamente no. No hay posibilidad. Pero la Biblia dice también en Juan 3:16 que de tal manera nos amó Dios. No dice la Biblia que nos amó mucho, sino dice la Biblia que de tal manera nos amó. Es decir, no podemos ni imaginar ni calcular el tamaño del amor de Dios. Lo infinito del amor de Dios. De tal manera nos amó Dios que envió a Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Romanos 6:23 dice, sí, que el precio del pecado es la muerte, pero luego continúa diciendo, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo fue el regalo de Dios para que el hombre sea salvo de la condenación eterna. Porque Cristo vino a este mundo y se hizo hombre y nació como un bebé. Y eso celebramos en Navidad, que vino a este mundo y se hizo hombre y nació como un bebé para que como hombre Él cumpliera un sacrificio de amor por ti y por mí y por cada ser humano. Jesús, quien nunca pecó, y era el único que estaba a salvo de la muerte. Él fue a la muerte, y a la muerte más horrorosa, porque se ofreció para pagar este precio por nuestros pecados. Él llevó mi culpa en la cruz. Él llevó tu culpa en la cruz y la culpa de cada ser humano en la cruz, y nos dio la posibilidad de ser salvos de la condenación eterna. Él es nuestro Salvador, y esa es una extraordinaria noticia. Amén. Esa es la noticia que los ángeles comunican a los pastores en nuestro texto de Lucas 2, 10 al 11. En nuestro texto de Lucas 2, 10 al 11, dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy noticias de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Jesús nació, decía el ángel. Jesús nació, el Salvador, el Señor acaba de nacer. Dios ha cumplido su palabra. Dios ha dado al hombre lo que necesitaba y lo que tanto esperó. El Hijo de Dios se hizo hombre y nació. Y ese nacimiento todos los seres humanos debemos celebrar con mucha alegría, porque Dios proveyó a nuestro Salvador y Señor, y ya no tenemos por qué temer. En Isaías 9:6, Dios anuncia el nacimiento del Mesías, el nacimiento de Jesús. Y dice a través del profeta en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, ¿y qué más? Príncipe de paz.
Ese es uno de los nombres claves con el que se conoce a Jesucristo, príncipe de paz. Esa paz tan anhelada por el hombre, tan buscada por el hombre durante generaciones, pero tan lejana por nuestro pecado, tan esquiva. Ahora es posible vivirla porque nació Jesús, el príncipe de paz. Y nosotros podríamos decirnos: oh Señor, Jesús nació, vivió y murió hace 2000 años. ¿Qué estamos esperando? Han pasado 2000 años y el hombre sigue buscando la paz, sigue anhelando la paz mundial, y el príncipe de paz ya vino a otorgarnos la paz. Por eso vemos, hermanos, en Lucas 2, que al nacer el príncipe de paz, luego de que el ángel anuncia el nacimiento de Jesús a los pastores, los versículos 13 y 14 dicen: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. No, un ejército de ángeles que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Paz, la voluntad de Dios, buena para con los hombres, se hace realidad. Porque el hombre persigue la paz y Dios le da al hombre la oportunidad de conseguir lo que tanto anhela, que es la paz. La buena voluntad de Dios para con los hombres se hacía realidad a través del nacimiento de Jesús. Jesús trajo la paz que necesitamos y no podemos tener por nosotros mismos. Al llevar nuestros pecados en la cruz, Jesús pagó nuestra culpa y cumplió la justicia de Dios. Y ahí viene la primera paz que Dios nos dio como seres humanos. Porque Jesús cumplió la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque nos salvó de la ira de Dios, llevando la ira de Dios sobre sus hombros. Por eso Romanos capítulo 5, versículo 8, dice claramente: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en el versículo 1 de Romanos 5 dice: justificados pues, como resultado de nuestra justificación por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Jesús empezamos a experimentar la verdadera paz, empezando con tener paz ¿con quién? Con Dios. Jesús empezó por darnos paz con Dios. Si recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entonces empezamos a experimentar la paz con Dios. ¿Por qué? Porque al recibir a Cristo ya no estamos enemistados con Dios. Ya no le damos la espalda a Dios. Tenemos ahora paz con Dios. Podemos tener ahora una relación con Dios, una comunión con Dios. El pecado había cortado nuestra relación con Dios. No teníamos acceso a Dios. El hombre busca la paz a través de religiones. Busca alcanzar a Dios, anhela conseguir a Dios y no puede obtener una relación con Dios. Pero Jesucristo unió ese puente destruido por el pecado. Y ahora el hombre puede alcanzar al Señor, acercarse a Dios y experimentar la paz de Dios. Jesús lo hizo posible. Y eso es maravilloso. En el libro de Efesios, el apóstol Pablo nos dice en Efesios 2:13: pero ahora en Cristo Jesús, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Qué hermoso, hermanos. Él es nuestra paz. Y eso celebramos en Navidad. Y sabe, hermano, que es lo más extraordinario: que la paz que nosotros encontramos con Dios
a través de Jesucristo no es una paz que solamente la experimentamos con Dios, sino es una paz que nosotros la recibimos para poder experimentar una paz con nosotros mismos y una paz que podemos sentirla y vivirla todos los días de manera personal y con los demás, con quienes me rodean. Y hablando de esa paz personal, yo te pregunto, querido hermano o querido amigo, ¿te sientes atrapado por el pecado? De repente sientes que tu vida no tiene paz, no tiene gozo. Quizás celebramos Navidad, amanecemos en una mañana que Dios nos da celebrando Navidad, pero yo me siento sin paz. Yo me siento teniendo una vida miserable, una vida sin gozo. Yo digo, ¿por qué celebro Navidad si mi vida está así? Mira lo que Dios te dice hoy. Él es nuestra paz. Él te ofrece experimentar su paz, que incluye ser libre de la esclavitud del pecado. ¿Quieres vivir y ser libre y tener paz con Dios? Dice la Biblia en Juan 8, 34 al 36, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La paz de Dios nos libra a través de la sangre de Cristo, destruye el gobierno que el pecado puede tener sobre nosotros. Jesús vino para darte vida eterna y paz. Jesús vino para darte paz y una vida plena en Él. Por eso Jesús dijo en Lucas 4, 18 y 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El fruto del Espíritu es paz. Así que, estando en Cristo Jesús, tú puedes experimentar paz. Amén, hermano. Tanto anhela el ser humano la paz. En Cristo Jesús podemos experimentar paz. Eso celebramos hoy en Navidad. Hoy en Navidad celebramos esto. Por eso nos reunimos en familia. Por eso nos alegramos y nos abrazamos y estamos contentos. No celebramos los aguinaldos, ni la buena comida, ni los adornos, ni los regalos. Aunque todo es parte de la fiesta, ¿no? Pero esta fiesta es la celebración de que Jesús nació viniendo a este mundo a darnos paz. Y los regalos que nos hacemos unos a otros, y de repente usted ha recibido anoche y ha entregado de repente anoche, es solamente una representación de la real celebración. Jesús es el mayor y más grande regalo que Dios pudo darnos. Jesús trajo como regalo salvación, vida eterna y paz para todo aquel que desee recibir este regalo por fe, creyendo en Cristo y recibiéndole como el Señor y el Salvador de su vida. Querido hermano, querido amigo, el mundo se alegra en Navidad por cosas materiales. El mundo se alegra por cosas materiales en Navidad. Y si esa es nuestra alegría, si nuestra alegría está basada en lo material, mañana, 26 de diciembre del 2022, seguiremos viviendo una vida miserable y sin paz. La Navidad sin Cristo es vacía, vacía. Por eso, usted debe saber que la mayor cantidad de suicidios se da
en el mundo cristiano en la época de Navidad. Porque la Navidad sin Cristo es vacía. La Navidad es Jesús y solo Jesús. Todos necesitamos de la paz de Dios en Cristo Jesús. Todos necesitamos de la paz en Cristo. Yo miro cómo está el mundo. Hermano, usted mira cómo está el mundo. Necesitamos paz, ¿verdad? Usted mira cómo está el Perú hoy. Mira cómo está el Perú hoy. Necesitamos paz. Miro mi familia, ¿verdad? Cada uno de nosotros miramos nuestra familia. Necesitamos paz. Y sobre todo miro mi propia vida. Yo miro mi propia vida. Yo necesito de la paz de Dios en Cristo Jesús. Todos atravesamos por pruebas, hermano, amigo. Todos pasamos por dificultades y tempestades en la vida. Y aún hoy en Navidad, seguramente usted está pasando por pruebas, dificultades, aún tempestades. Pero la palabra de Dios nos dice en Filipenses 4, 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué tipo de paz recibimos de Dios si creemos en Cristo y lo recibimos como Señor y Salvador? Algunos podemos tener la idea equivocada de que si yo recibo a Cristo, entonces todos mis problemas desaparecerán. No habrá más dificultades, no habrá más tempestades, todo me irá bien. Voy a contarles una historia. Cuenta la historia de un rey que amaba el arte. Y este rey quiso hacer en su reino un concurso de pintura. Y él pues hizo un concurso de pintura y mucha gente pues se presentaba porque había un premio, ¿no?, especial que el rey mismo iba a dar al ganador. Y bueno, en la primera ronda iban a seleccionar a 2 finalistas y todos presentaron sus pinturas, ¿no? Y al final el rey escogió a 2 finalistas, muy capaces, ¿no?, artistas natos. Y entonces el rey les dio un reto para la final. El reto era que pinten la paz. Qué difícil, ¿no? Pinten la paz, ese es el reto final. Y el ganador se lleva el premio. Entonces los 2 artistas se ponían a pensar, ¿qué voy a pintar?, ¿no? Y entonces empezaron a pintar. Y cuando terminaron, los 2 habían pintado paisajes. Uno de los artistas había pintado un lago tranquilo, transparente, montañas verdes, un sol resplandeciente, nubes, ¿no es cierto? Un pasto, ¿no es cierto?, tranquilo, un hermoso paisaje. Todo el mundo decía, ese es el paisaje que representa la paz. Mientras que el otro artista había dibujado una tormenta, ¿no es cierto?, olas en el lago, unas montañas agrestes, ¿no?, una tierra desértica, ¿no? Entonces el rey observa atentamente ambas pinturas y dice, tengo un ganador. Y el ganador es esta pintura, la que estaba pues con la tormenta, ¿no?, la arena desierta, ¿no?, un desastre la pintura, ¿no? Y era el ganador y todo el mundo se sorprendió, pero si era obvio que la otra pintura iba a ganar. Y el rey le dice, es que ustedes no han sido observadores. En medio de toda esta catástrofe natural, al fondo, en el paisaje, había un árbol, un nido, un pajarito con otro pajarito y sus polluelos alrededor, tranquilos en medio de toda esta catástrofe. Eso representaba
la paz. Queridos hermanos, la paz de Dios es una paz completa. Es una paz verdadera, no es una tregua. Pero dice el versículo 7 que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz natural, divina. ¿No dice la Biblia en Filipenses 4:7 que por nada estéis afanosos, porque si nosotros creemos en Cristo, todos los problemas desaparecerán? No. Dice, si tenemos problemas, dificultades, tempestades, no estemos afanosos, no estemos preocupados, no caigamos en crisis, en desesperación, sino pongamos la situación que tenemos delante de Dios, porque la paz de Dios, que es completa, que es verdadera, que es sobrenatural, que es divina, guardará nuestros corazones, porque cuando estamos en problemas y en crisis, nuestros sentimientos van a 1000 por hora, pero también guardará nuestros pensamientos, que van a 1000 por hora también en una situación así. Guardará aquí y aquí, en Cristo Jesús. Cristo vino a este mundo a darnos salvación, vida eterna y paz. Jesús dijo en Juan 16:33 que en el mundo tendremos aflicción. Sí, lo dijo Jesús, pero también nos dijo en ese mismo versículo que confiáramos, porque Él ha vencido al mundo. Y así como Cristo calmó la tempestad estando en la barca con sus discípulos y puso paz, Él también puede calmar la tempestad en la barca de tu vida. Él lo puede hacer. Tú puedes experimentar la paz de Dios aún en medio de la situación más difícil que te toque vivir. Dios te puede dar a través de Cristo Jesús la posibilidad de tener paz en tus pensamientos, paz en tus sentimientos, aún en los más difíciles de aplacar. Cristo te puede dar la posibilidad de experimentar paz y de vivir en paz. Recuerda, según el texto que hemos leído en Lucas, que los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús no a reyes, no a pastores, no a príncipes o líderes religiosos. ¿Lo anunciaron a quién? A pastores, hombres sencillos que creyeron al ángel y humildemente se acercaron a Jesús. Y se acercaron a Jesús de repente sin poder ofrecerle nada, pero se acercaron creyendo que era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Querido amigo que nos visitas, tú puedes acercarte hoy a Cristo en humildad, en arrepentimiento y en fe, creyendo en Él y recibiéndole como tu Señor y Salvador si nunca lo has hecho. Quizás tú eres creyente y te has alejado del Señor. Tú puedes volver a Él. Tú puedes volver a Él en humildad, en arrepentimiento y en fe y reconciliarte con Dios. En nuestro texto de Lucas 2:20, como nuestro hermano Marco también lo leyó, decía en el Lucas 2:20, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Tú también puedes experimentar ese gozo y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y termino con un texto que Jesús nos dijo en Juan 14:27. Jesús le dijo a sus discípulos y nos dice hoy a cada uno de nosotros: la paz os dejo, mi paz os doy, y no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No tengamos miedo, hermano. Hoy en Navidad celebramos que Cristo es nuestra paz. Y si tú no has recibido todavía a Jesús, no tengas miedo. Recibe a Cristo hoy y experimenta su paz. Si tú te has alejado del Señor, no tengas miedo. Acércate al Señor hoy y experimenta su paz. Podemos vivir la paz de Dios y ser agentes de paz, sí, para gloria de Dios.